Madre mía, necesito un corte de pelo. Hola a todos. Hoy es lunes, 15 de junio de 2026, y nuestros queridos amigos Paul Craig Roberts y Stanislav Krapivnik están aquí con nosotros. Bienvenidos, Stanislav y Paul. Melvis, gracias. Estoy aquí. Sé que Paul quiere desmontarlo todo cuando se trata del acuerdo del MOU, no del acuerdo, del MOU, el memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos. Paul, antes de pasar a las últimas noticias, ¿cuál es tu interpretación de lo que ha ocurrido hasta ahora? Just another fraud, another charade. Oh, solo otro fraude, otra farsa. El memorando de entendimiento ya ha sido descartado por Israel, cuyos dos principales líderes de guerra, el ministro de Defensa y el ministro de Seguridad Nacional, han dicho que rechazan por completo ese memorando y que son un país independiente, no afectados por ningún acuerdo que Estados Unidos firme con Irán o con nadie más. Además, han anunciado que piensan continuar con la ocupación de su conquista en el sur del Líbano, que describen como de gran importancia para el Gran Israel, y siguen trasladando a la población. They continue to relocate the population, and they give no indication that Y no dan ninguna señal de que vayan a frenar su expansión hacia el norte. Como han dejado claro desde hace mucho tiempo todas las figuras importantes de Israel, hoy Líbano forma parte del Gran Israel. Y ahora que los israelíes, con la connivencia de Trump y del resto del mundo, han incorporado Palestina a Israel, están empezando con Líbano. Y por supuesto ya controlan parte de Siria. Han declarado que no tienen intención de retirarse de las zonas de Siria que ocupan, porque Siria también forma parte del Gran Israel. Así que tenemos una agenda en marcha. Como he insistido antes en este programa, Nima, el único país de Oriente Medio que tiene una agenda es Israel. the only country in the Middle East that has an agenda is Israel. And therefore, Israel clearly is in the driver's Por seat. tanto, Israel está claramente al mando, aunque creo que se ha encontrado con un rival a la altura en cuanto a la capacidad militar iraní. Severely handicapped because they don't have an Pero los iraníes están muy limitados porque no tienen una agenda clara. Su objetivo no es luchar, ni buscar la paz, ni llegar a un acuerdo. war for 5 years. Son un poco como Putin, que lleva 5 años librando una guerra que se suponía que iba a durar 5 días. Así que ya ni siquiera existe un memorando de entendimiento, porque los iraníes insistían en que ese memorando con Estados Unidos incluyera el cese de la actividad militar israelí en el Líbano, y los israelíes se han negado rotundamente, sin dejar lugar a dudas, a hacerlo. Flatly refused unequivocally to do that. So there's not even a memorandum of understanding. Así que ni siquiera hay un memorando de entendimiento, y no entiendo por qué el gobierno iraní no ha denunciado ya ese memorando. The memorandum of Puede que lo que estemos viendo sea a los iraníes encerrándose en una toma de control de 79 años por parte de Israel, como lo que ocurrió en Palestina. takeover by Israel. Quizá recuerden la solución de los dos estados. La solución de los dos estados, llevamos oyendo hablar de ella 75, 79 años. Y por supuesto, el resultado ha sido la desaparición de Palestina. Los israelíes han anunciado que ahora tienen incorporado a Israel el 70% de Gaza y que van a llegar al 100%. Y también han anunciado que no quedarán más asentamientos palestinos en Cisjordania, porque ya han entrado allí y están absorbiendo los pequeños restos que quedan de ese territorio. Absorbing the tiny remnants of the West Bank. So O sea que el cine israelí sigue en marcha. motion is in process. Trump has never Está en proceso. Trump nunca lo ha reconocido, tampoco el resto del mundo. Los árabes nunca lo reconocieron y hasta ahora ni siquiera los iraníes. only operative. Así que es la única agenda operativa. Mientras siga siendo la única agenda operativa, tenemos que darle de algún modo la credibilidad de que probablemente tenga éxito. The credibility that it's likely to succeed. I can't No, sí.
Antes de venir a este directo, Netanyahu acaba de mencionar algo sobre esto y negó que dijo que Israel no se va a retirar del Líbano. Dijo, lo que hicimos en Gaza, lo haremos en el Líbano. Esto fue lo que dijo. Igual que aseguramos el sur de Israel, aseguraremos el norte. Y añadió, a veces no estoy de acuerdo con Trump. Por tanto, Israel hará lo que sea necesario para mantener su propia seguridad. Parece que hay cierto desacuerdo entre las dos administraciones con el nuevo acuerdo, con este nuevo memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Israel, en el que yo no creo. Están hablando de ello, pero no creo que Estados Unidos ni la administración Trump tengan ningún tipo de ventaja o control en lo que respecta a Israel. ¿Cuál es tu interpretación de eso? Mira, los israelíes, en este caso, son un estado parásito que está a punto de pasar de estar sobre la piel de Estados Unidos a colocarse justo al lado del corazón del cuerpo. Tenemos auténticos traidores nacionales como Tom Cotton, que están planeando. No les basta con meterse en el sistema de adquisiciones y en el desarrollo de armamento, y por tanto, en los sistemas secretos de desarrollo de Estados Unidos. Además, Tom Cotton está intentando empujarlos para que entren también en la inteligencia por satélite, en la inteligencia completa, básicamente. Se habla incluso de que Estados Unidos podría empezar a pagar los sueldos o las pensiones de los veteranos israelíes. Vamos, que a estas alturas Israel tiene a Estados Unidos bien agarrado y está apretando fuerte. Lo único que puede detener eso es un colapso de la economía estadounidense, que se acerca y que nadie ha logrado evitar. De hecho, Israel solo lo está acelerando. El problema para los israelíes es que no pueden sobrevivir sin tener un anfitrión dispuesto a sangrar y morir por ellos. Los indios parecen estar preparándose para ser el próximo anfitrión, y no entiendo en absoluto por qué harían algo así. No tienen herejes sionistas cristianos entre sus filas, ni dispensacionalismo. Sí tienen muchos cristianos, pero en su mayoría son cristianos ortodoxos, sobre todo en el sur de la India, más de 60 millones de personas, cristianos ortodoxos. Es desconcertante por qué harían eso. Pero Estados Unidos, mientras pueda alimentar a Israel, y eso también es un problema para Israel, porque incluso entre los jóvenes judíos están viendo la realidad de lo que es Israel y se están alejando de ello. Y en cuanto al estadounidense medio, a medida que su vida empeora, y va a empeorar, sigue existiendo esa idea de ¿por qué estamos alimentando a un Estado extranjero y además con tanto dinero? No solo a Ucrania, sino obviamente a Israel. Por eso están aprobando leyes de un Estado a otro y también a nivel federal para prohibir cualquier crítica a Israel, calificándola de de antisemitismo. Es como decir que todos los alemanes tienen que servir a Hitler, porque si criticas a Hitler, entonces eres anti todos los alemanes. Es igual de absurdo, solo que aplicado a otro país. Pero cuando se trata de Israel, por alguna razón, eso parece tener todo el sentido del mundo. El caso es que el gobierno de Estados Unidos está comprado y pagado. Lleva así varias generaciones, completamente comprado y pagado. Lo que pasa es que Israel simplemente paga más que los demás. Y ahí está lo curioso. Israel ni siquiera está usando su propio dinero. Está usando dinero estadounidense en una especie de lavado que acaba volviendo a los políticos americanos. Y, por cierto, Ucrania hace exactamente lo mismo. Así que la pregunta es, ¿cuánto tiempo puede aguantar la economía estadounidense esto? ¿Y qué pasará cuando se derrumbe? Porque, por mucho que se repita que no se puede criticar el dinero que regalamos a otro país, cuando la gente tenga hambre y esté sin un duro, se va a enfadar, y mucho. Están realmente enfadados, y se van a enfadar mucho más. Los precios de los alimentos no dejan de subir. La inflación no es algo temporal, en realidad nunca lo es. Estados Unidos ha seguido imprimiendo dinero sin parar. Los tipos de interés están subiendo, así que va a tener que comprar o monetizar su propia deuda, lo que solo va a provocar aún más inflación.
Y eso hará que los tipos de interés suban todavía más. Es un ciclo de deuda. ¿Y qué pasa después de eso? No lo sé. No creo que Israel por sí solo pueda sobrevivir, no en la situación en la que está ahora. Quiero decir, hay algo que hay que entender sobre el movimiento Chabad, la gente de Chabad. El Chabadismo, para quien no lo sepa, es básicamente el ala religiosa del sionismo. Crecieron en el suroeste del Imperio Ruso, a mediados y finales del siglo XIX, en lo que hoy es el oeste de Ucrania. Y por cierto, estaban construyendo colonias allí, en el oeste de Ucrania, con guardias armados a los que los ucranianos no podían acercarse. Igual que están haciendo ahora en Chipre, igual que están reclamando las islas del Egeo, o al menos parte de ellas, a Grecia. Es un expansionismo completamente absurdo. Pero ellos creen que Israel tiene que estar al borde mismo de la destrucción, luchando contra todos, para obligar a Dios a bajar y acabar con todos sus enemigos. Y entonces, según ellos, llegará el Mesías. Solo que el Mesías que esperan no es un Mesías celestial. Están esperando a un emperador que conquiste para ellos el gran Israel. Y si miras a algunos de los más desquiciados, también quieren una gran Hazaria, que incluiría todo el Cáucaso, el sur de Rusia y parte del centro de Ucrania. En algunos de los mapas que dibujan, se nota que psicológicamente no están basados en la realidad, al menos no en la realidad en la que vivimos nosotros. Pero estas son las personas que dirigen este país. Son las mismas que controlan a quienes se inclinan en Estados Unidos. Este es el lío en el que se ha metido Estados Unidos. Y vemos que Trump está completamente controlado. Quiero decir, sin ninguna duda lo tienen totalmente en sus manos. Paul, creo que el punto principal de lo que acabas de decir es cómo se comportaría Israel sin Estados Unidos. ¿Ves algún indicio de que Estados Unidos se esté alejando o intentando distanciarse de Israel en un futuro cercano? Sabemos que la nueva sección, la sección 224 en Estados Unidos, sobre la fusión de los dos ejércitos, es, en mi opinión, una de las señales de que los israelíes y los sionistas en Estados Unidos temen por el futuro, porque perciben que algo está ocurriendo dentro de la sociedad. Por eso necesitan formalizar la cooperación o la fusión, ya sabes. Necesitan unir los dos ejércitos o cooperar en inteligencia, en todo, porque hasta ahora lo hacían de manera similar, pero ahora sienten la necesidad de formalizarlo. ¿Qué significa eso? ¿Y cómo ves tú a Israel sin Estados Unidos? ¿Crees que eso podría pasar pronto? Primero, quiero felicitar a nuestro nuevo amigo por los muchos puntos válidos que ha planteado. Es muy perspicaz. Solo discrepo en una cosa, y es en su suposición de que el pueblo estadounidense tendrá algo que decir al respecto. Sí, está ese detalle. No importa que al final puedan darse cuenta. Quiero decir, los estadounidenses siempre son los últimos en darse cuenta. Todavía no han entendido lo del asesinato de John F. Kennedy, ni lo del 11 de septiembre, ni nada de eso. Pero aunque lleguen a entenderlo, siguen siendo impotentes, porque el Congreso de los Estados Unidos, el presidente y las agencias federales responden al dinero. Y una de las principales fuentes de dinero es Israel, porque todos los miles de millones que les damos cada año, como señalaba nuestro nuevo amigo, regresan en forma de contribuciones a campañas para comprar nuestro propio gobierno. Y además, por supuesto, las aportaciones del complejo militar y de seguridad son enormes, y sus intereses en Digo eso también como una forma de abordar la pregunta que me has hecho. ¿Puede Israel sobrevivir sin Estados Unidos? Bueno, no vemos ningún indicio de que Israel esté sin Estados Unidos. Todo lo que vemos apunta a que habrá una integración aún mayor entre los ejércitos estadounidense e israelí. La gente no parece saberlo porque no ha sido un tema de debate.
No hay oposición en el Congreso, tampoco hay oposición por parte del gobierno de Trump. De hecho, todos están a favor. Es poco probable que los medios digan algo al respecto, porque eso molestaría a los intereses equivocados de los que reciben dinero. Así que hay casi silencio e ignorancia sobre el hecho de que el ejército estadounidense está a punto de integrarse con Israel. Así que en definitiva lo que esto significa es que las causas de Israel, los intereses de Israel, las necesidades de Israel son nuestras causas, nuestros intereses, nuestras necesidades. Está claro que no hay separación entre Estados Unidos e Israel, teniendo en cuenta las leyes que se están aprobando sin oposición. No es que haya resistencia a esta integración. La CIA, por supuesto, lleva mucho tiempo preocupada por el espionaje israelí sobre la seguridad nacional estadounidense. Pero evidentemente aquí han quedado anulados. No tienen voz en esto, si es que aún se oponen al espionaje israelí. Así que no hay nada que se oponga a ello. Creo que el gobierno sionista en Israel es plenamente consciente de que tiene un poder enorme sobre el gobierno de Estados Unidos, probablemente más que cualquier otra entidad, y desde luego más que Donald Trump, que está en una posición algo precaria, y por supuesto también saben que al final tienen armas nucleares. Y ellos saben que Irán y todos los demás también lo saben. Así que, hasta ahora, los israelíes, a pesar de su derrota en el ataque a Irán y a pesar de la derrota estadounidense, siguen adelante. Eso demuestra una especie de confianza que no vemos en ningún otro sitio. Está claro que Trump no tiene esa confianza. Está tan empeñado en salir del lío en el que Netanyahu le metió con engaños. Los iraníes parecen muy esperanzados en poder salir de ese lío. No quieren enfrentarse al hecho de que su existencia es incompatible con la idea del Gran Israel. Ni siquiera plantean la cuestión. Los iraníes que están siendo atacados nunca han preguntado, ¿qué es exactamente esa reivindicación israelí sobre Oriente Medio? ¿Cómo pueden afirmar que tienen derechos sobre tierras donde existen otros países, otros pueblos? Nadie ha hecho esa pregunta en los 79 años que Israel lleva absorbiendo Palestina. No one's asked this for the 79 years that Israel has absorbed Palestine. If you go back to 1947 and look at the map, Si retrocedes a 1947 y miras el mapa, lo que hoy es Israel era Palestina. Y si lo piensas, esta agenda sionista que empezó con, ¿cómo se llamaba? Herzl. Él fue el creador del sionismo, la idea de fundar un país para reunir a la diáspora judía, para traer de vuelta a la gente que estaba dispersa por el mundo a un mismo lugar. Creo que murió en 1904, así que esta agenda tiene más de un siglo, casi un siglo y cuarto, y sigue en pie. Quiero decir, ¿quién ha tenido una agenda tan larga que pueda mantenerse otro siglo o incluso dos? Así que la incapacidad del mundo, especialmente del mundo árabe y del mundo occidental, para ver la determinación de los sionistas es algo inexplicable. ¿Cómo es posible no ver en todo esto una agenda tan firme que avanza 2 pasos y retrocede 1? Creo que los iraníes, como ya dije antes en este programa, cometieron un grave error al aceptar un alto el fuego. Estaban a punto de lograr una victoria total, y aún así aceptaron dejarla pasar y acordar un alto el fuego, aunque saben perfectamente que hablar con Estados Unidos o con Israel no merece la pena. Ellos mismos lo dicen, no nos fiamos. Entonces, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué? Esa es la verdadera pregunta. ¿Por qué Irán, que tenía un dominio total en el campo de batalla frente a Estados Unidos e Israel, decide sentarse a hablar con gente en la que dice que no puede confiar? ¿Ves? Por eso Israel siempre gana. Nadie se les enfrenta. Incluso hoy, después de esta guerra que Irán no provocó, la provocó Israel, y Estados Unidos se sumó a ella. Aún así, Irán sigue respondiendo golpe por golpe. Eso de si nos atacas, te devolvemos el golpe. Pero eso no es una guerra. En ese intercambio, en ese ojo por ojo,
No hay una estrategia para ganar una guerra. Y los iraníes todavía no han aprendido eso. Así que sí, creo que Israel puede actuar por su cuenta. Aunque no creo que tenga que hacerlo, porque fíjate, cuando un país extranjero tan pequeño tiene tanto poder que puede influir en las legislaturas estatales de Estados Unidos, incluso en estados conservadores como Texas o Florida, y lograr que aprueben leyes que los gobernadores firman, leyes que dicen que si criticas a Israel o participas en un boicot contra Israel, no puedes tener un contrato con el Estado ni trabajar para él. Eso es un poder enorme. También pueden influir directamente en las universidades, incluso en estólicas, y controlar el proceso de concesión. And control the tenure process. Bueno, nadie en ningún lugar tiene este tipo de poder, excepto Israel. But Israel. Atsesit siwain. They won't be without us. They have us. It's like our new friend. No estarán sin nosotros. Nos tienen, como dijo nuestro nuevo amigo, nos tienen cogidos por el cuello. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir al respecto. Sí. That's all I have to say about it. And Yeah, I think you're right, Paul. But Creo que tienes razón, Paul. Pero cuando hablamos de las capacidades en el campo de batalla, están, ¿qué ha pasado hasta ahora? ¿Cómo va a ser eso una opción viable para que Israel vuelva a la guerra contra Irán? O supongamos que deciden quedarse en Líbano, que se queden en la parte sur del país, aunque parece que, como parte de este acuerdo, se verán obligados a salir de allí. Pero yo no veo que eso vaya a ocurrir. no, they won't be forced. I'll answer your question. No, no van a ser obligados. Te voy a responder. Es como dar 2 pasos hacia adelante y uno hacia atrás. Ocupan un montón de territorio y luego se detienen. Así fue exactamente como consiguieron Palestina. Robas una aldea, todo el mundo se indigna, te paras, esperas un tiempo y después robas la siguiente. Y repites el mismo proceso. Así que sí, probablemente mira, la razón por la que quieren quitar a Irán de en medio es porque los iraníes suministran a Hezbollah en el Líbano y a los hutíes en Yemen. In Lebanon, and they supply the Houthis in Yemen. And this is an inconvenience for Israel. Y esto es una molestia para Israel, pero pueden convivir con ello a largo plazo, siempre que vayan ganando terreno en Líbano, porque el Líbano forma parte del gran Israel. Una vez consigan eso, se centrarán en lo siguiente, para evitar una guerra desastrosa con Irán. Y si llegaran a tener una, cuentan con sus armas nucleares. Así que creo que, en general, los iraníes, por lo que hemos visto hasta ahora, no están dispuestos a adoptar una agenda que implique la destrucción de Israel. Y como los iraníes no están dispuestos a hacerlo, Israel puede seguir adelante. To do that, Israel can continue. Yeah, it's amazing to watch the Sí, Arabs, es increíble ver a los árabes. Sabes, cuando salió Mein Kampf, hubo mucha gente que lo leyó. Todo el mundo decía, estos son los desvaríos de un loco, nadie haría algo así, bla, 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 incluso mucha gente en Alemania. Pero en realidad estabas leyendo el plan de la Segunda Guerra Mundial, un plan en el que también participaron corporaciones estadounidenses que ganaban muchísimo dinero con todo aquello. No nos engañemos, si no fuera por Wall Street, no habría existido Hitler. Si no fuera por Wall Street, tampoco habría existido Lenin. Pero bueno, dejemos esa parte a un lado. El caso es que Mein Kampf era el plan, y nadie quiso entenderlo ni creerlo, hasta que todo estalló, y entonces ahí estaba. until everything blew up, and then there it is. Israel is telling you flat out, Jordan, Israel te lo está diciendo claramente. Jordania, Egipto, Siria, Arabia Saudí. Sois los siguientes. Bueno, Siria ya está ahí. Ya sabes, la mitad de Egipto, todo lo que está al este del Nilo, la península del Sinaí, la mitad de Egipto, el canal de Suez. Vamos a quedarnos con todo eso y luego exterminar a la población de allí, porque ¿quién los necesita ahí? Ya sabes, nosotros, 8 millones de personas, vamos a gobernar una tierra donde antes vivían unos 150 millones. La única forma de que esto siga o se detenga es hacer sangrar a los israelíes, hacerlos sangrar hasta que la sociedad colapse, hasta que supliquen por la paz. Es la única manera de conseguirlo. they're begging for peace.
Y se puede hacer, pero tiene que ser una lucha hasta el final. Hezbollah parece decidida a ir hasta el final, y eso está bien. Ahora, si las milicias cristianas del Líbano espabilaran de una vez y se unieran, porque también están en el punto de mira para ser exterminadas. Antes eran aliados. Los israelíes solían actuar con mucho cuidado en el Líbano. Se habían aliado con los cristianos, los maronitas, a veces con los católicos, a veces con los ortodoxos. Dejaban tranquilos a los suníes y se centraban en los chiíes. A veces incluso ayudaban a armar a los suníes en forma de la OLP o del PA. No la OLP, no. Y luego los usaban contra los chiíes y los cristianos. Los enfrentaban entre sí, pero ahora van a por todas. Están atacando a todo el mundo. Se han quitado las máscaras y los cristianos todavía no se han dado cuenta del todo de que ya no sois sus aliados. Ya no van a jugar con vosotros. Van a exterminaros igual que a los demás. Estorbáis y van a eliminaros junto con cualquier herencia que alguna vez tuvierais. Mira, Jerusalén solía ser más de un 30% cristiana. Ahora es alrededor de un 5 o 6. Entre los sionistas y la coalición sionista, en este caso, la coalición sionista estadounidense e israelí, han hecho más por exterminar a los cristianos de Oriente Medio que nadie antes, ni siquiera el más fanático salafista. Espera un momento. Todos ellos están a sueldo de Washington y de Tel Aviv. ¿Y a quién le importa? Son todos los soldados rasos de los sionistas. Han exterminado el cristianismo en Irak, prácticamente. Casi lo han exterminado también en Siria. Ahora están exterminando el cristianismo en Líbano. Han hecho un trabajo muy eficaz exterminando el cristianismo en Gaza y en Cisjordania. Creo que uno de los últimos pueblos cristianos de Cisjordania está ardiendo. Los colonos están haciendo pogromos. Las mismas personas que gritan, «Oh, nos hacen pogromos», como a nuestros abuelos, están encantadas de asesinar, saquear, violar y quemar a gente viva en sus casas, por pura diversión, con perdón de la expresión. ¿Les parece divertido? Mira, están gritando. Vamos a grabarlo en vídeo. Una de las cosas que se nota sobre los nazis, el nazismo no se limita a los alemanes, o a los húngaros, o a quien sea, es que solo hacen falta 2 grupos raciales para crear ese índice de superioridad racial. Pero hay algo que se repite en esa forma de pensar. Los ucranianos lo hacen, los alemanes lo hicieron, los húngaros lo hicieron, los israelíes lo hacen. Les gusta grabar en vídeo y hacer fotos de sus víctimas. Creo que para ellos es una experiencia sexual. Son personas muy enfermas. Por eso tenemos tantas imágenes de archivo de alemanes asesinando civiles en Europa del Este, porque ellos mismos hicieron las fotos, las enviaban a casa. Son personas muy enfermas. He visto eso también en el ejército. No era algo muy extendido, pero había gente así. Algunos de ellos estaban en las fuerzas especiales. Un sargento con el que serví me contó que en Panamá pilló a uno de esos tipos masturbándose con las fotos o los carnés de conducir de la gente que habían matado en un control, cuando un coche civil intentó saltárselo. Ya sabes, hay gente enferma, sí. Y a veces tienes a toda una nación enferma, y eso es Israel. Quiero decir, ¿de dónde salen todas esas fotos de la gente asesinada? Vienen de los israelíes. Les excita esto. Mira lo que he hecho, mamá. He matado a unos gatitos. Claro, algunos acaban pegándose un tiro en la cabeza, porque todavía queda algo humano dentro. ¿Qué has hecho? Y tienen pesadillas, que por cierto, es la razón por la que Hitler pasó al asesinato masivo mecanizado. Disparar a la gente es mucho menos eficiente que construir campos. Créeme, el problema es que, salvo algunas unidades de las SS, como los letones, los ucranianos o los croatas, la mayoría de las unidades de las SS, sobre todo las alemanas, cuando tenían que disparar a mujeres y niños, tenían una tasa de suicidio muy alta. Porque supongo, mirar a un niño a los ojos y dispararle, si te queda algo de humanidad escondida en algún rincón, eso empieza a corroerte por dentro. Así que los alemanes aislaron a los psicópatas totales. A esos los enviaron a dirigir los campos de concentración.
y luego trasladaron a las víctimas a otro lugar. Reazo relastante la tasta de suicidio. Estoy seguro de que los israelíes, ahora que pueden cometer asesinatos oficiales en sus campos de prisioneros, van a empezar a hacer lo mismo. ¿Por qué no, a estas alturas? Y además, ya sabes, también pueden dedicarse a la extracción de órganos. Cuando ahorcan a la gente, no los matan del todo, solo los estrangulan lo suficiente para que pierdan el conocimiento, porque los órganos siempre tienen que venir de un cuerpo vivo, no pueden venir de un cuerpo muerto. Y en Tel Aviv hay un comercio muy activo de órganos, igual que en Ucrania. Así que estamos hablando de regímenes muy enfermos, llenos de gente muy enferma. Si solo fuera el régimen el que está enfermo, nunca llegarían muy lejos. El problema es que la sociedad está enferma. La sociedad que lo acepta, la sociedad que lo respalda, la sociedad que busca excusas para justificarlo. Ese es el problema. Esto es una formación de psicosis colectiva. Y la única forma de romper esa psicosis es rompiendo al gobierno y al pueblo. Mira, los alemanes de repente se dieron cuenta. ¿Qué estábamos haciendo? Cuando el ejército rojo ya estaba dentro de Berlín y el último ejército alemán ardía vivo en los bosques al sur de la ciudad. Luego, cuando Hitler estaba muerto, todos dijeron, vaya, ¿qué hemos hecho? Sí, en ese momento el nacionalsocialismo quisiéramos decir que encontró su final, pero al parecer no fue así. Ha vuelto a salir de la tumba. Yo quiero estar Arturo Robes. Pero lo peor de todo es que esto ocurre en horario de máxima audiencia. No puedes decir, bueno, no sabíamos que esto pasaba en un campo de concentración perdido en las montañas o en un bosque. No, esto es en horario de máxima audiencia. Ves los vídeos de asesinatos en masa cada día, grabados por ellos mismos y luego subidos a Internet. Esto es aún peor. Es peor que la Segunda Guerra Mundial. Yeah. I think the other point, Paul, is the Strait of Hormuz. Creo que el otro punto, Paul, es el estrecho de Hormuz y el bloqueo. El bloqueo del estrecho de Hormuz y el segundo bloqueo de Estados Unidos. Hasta ahora, lo que hemos sabido hoy es que el bloqueo estadounidense ha terminado. Ya no queda nada de ese bloqueo, y los buques iraníes están entrando y saliendo. Los petroleros iraníes están saliendo del estrecho sin ningún tipo de dificultad. Mientras tanto, el estrecho está bajo control iraní. Las dos concesiones tras el ataque israelí se han producido, al menos según lo que hemos escuchado. No sabemos qué contiene ese memorando de entendimiento por ahora, porque ni Irán ni Estados Unidos han publicado esos 14 puntos. Sí, Paul. Memorando. ¿Cómo? We do know what's in the memorandum of understanding. Sabemos real que contiene el entendimiento, se fos que todos tenemos iraníes. De tormorg voris tarity brace de UC breakes. I don't think the American blockade was effective anyhow. Creo que tenían 6 barcos en total. Sí. Yeah, and I don't think that. Y no creo que le convenga a Irán que el estrecho esté abierto, porque si el estrecho se cierra, el impacto energético recae sobre todo en el resto del mundo, no en Irán. Con las sanciones, Irán no puede hacer nada con los ingresos del petróleo. Pero el aumento del coste de la energía, sobre todo porque afecta a todos los demás precios, se estaba convirtiendo en una amenaza real para el mundo occidental y para el llamado tercer mundo. Así que Irán, en realidad, le quitó presión a Trump, y esa no es la forma de tratar con un enemigo. Which is not the way to deal with an enemy. So, Así que Joe, I don't see how this memorandum of understanding. No veo cómo puede existir este memorando de entendimiento, o si todavía existe, porque el propio gobierno iraní recalcó ayer y otra vez hoy que el memorando se basa en que Israel detenga su actividad militar en el Líbano. Israel ha declarado, de forma inequívoca, que no lo hará. Así que, a menos que Irán esté dispuesto a sacrificar su propia posición, el memorando de entendimiento se ha acabado. Verás,
Todo lo que hizo este memorando fue establecer durante 60 días un periodo para debatir cómo resolver los problemas. No era un tratado de paz, como dijo el ministro palestino, o como dijo Trump, o como afirmó la prensa occidental, completamente ignorante. No hubo ningún acuerdo. El único acuerdo fue que nos sentaríamos durante 60 días para hablar de cómo resolver esto. Eso era el memorando. Y para que Irán aceptara eso, Israel tenía que detener la agresión contra el Líbano. Así que no hay motivo para ver nada más. Ni siquiera deberíamos estar hablando de esto, porque a menos que Irán se rinda, no hay memorando, y por tanto no puede haber conversaciones de paz. Y esas conversaciones, desde luego, no están en el interés de Irán. Lo único que hacen las conversaciones de paz es salvar a Israel en un momento en que está vulnerable. Nada más. ¿Qué le pasa al gobierno iraní, que quiere salvar a un enemigo decidido a destruirlo? Eso demuestra que no tienen ni idea de a qué se enfrentan. Entonces, ¿cómo pueden imponerse? Da igual que sean más grandes, que tengan más gente o más capacidad militar, si no tienen la mentalidad necesaria para acompañarlo y no muestran ningún signo de tenerla. Así que no creo que merezca la pena seguir hablando de esto, porque no hay nada prometedor en ello. Y si los iraníes capitulan, entonces simplemente se habrán derrotado a sí mismos. Y si no capitulan, pues el asunto queda cerrado por ahora y no tiene sentido seguir especulando. Hablemos de otra cosa. Creo que deberíamos cambiar un poco de tema y centrarnos en lo que está pasando en Ucrania. Ahora mismo ha habido un ataque sobre Kiev, 60 misiles, si no me equivoco, junto con drones que se dirigían a Ucrania y han alcanzado algunas zonas de la ciudad. Y esto supone un nuevo tipo de escalada. ¿Es esa la nueva escalada? ¿Es algo nuevo? ¿Es el nuevo movimiento por parte de Rusia? ¿Y cómo ve Rusia la situación en este momento? ¿Cómo ve Rusia la situación ahora mismo? Bueno, sé cómo lo ve el ejército. No puedo decir cómo lo ven los políticos. Por desgracia, Vladimir Vladimirovich todavía no me ha invitado a un desayuno, un almuerzo o una cena de planificación. Según Newsweek, parece que desayuno y como con él, y que me lanza bolsas de dinero, pero hasta ahora ni una sola, ni siquiera una pequeña bolsa de efectivo, y mucho menos una comida. Desde el punto de vista militar, yo no estaría combatiendo así. Iría tomando una ciudad cada vez. Por ejemplo, Sumy, donde las fuerzas rusas están a 5, 6, 7 kilómetros de los límites de la ciudad. Y concentraría más del 70% de mis recursos aéreos en esa única ciudad, hasta que no quedara ni un solo objetivo posible sin arrasar, o quizá toda la ciudad, arrasarla por completo, para que el ejército pueda entrar caminando. Siempre se puede reconstruir después. Lanzas otro 30% por todo el país para dificultar el movimiento, la logística y todo lo demás. Te concentras en una ciudad durante una semana hasta que no queda nada que el enemigo pueda usar. Luego pasas a la siguiente ciudad y a la siguiente y a la siguiente y así sucesivamente. Y haces esto hasta que no queda absolutamente nada. No esos golpecitos aquí y allá, que si atacamos aquí, luego allí, mientras reparan esto y más tarde volvemos. No, destrucción sistemática del enemigo. Esa es la única forma de ganar esta guerra. Una destrucción total y sistemática, de modo que no quede nada a lo que la gente pueda regresar. Solo un montón de ruinas quemadas. Ellos se van más al oeste. Si sacas a los civiles, puedes tomar la ciudad mucho más rápido. Los ucranianos usan a los civiles como escudos humanos. A Zelensky se le escapó. Supongo que había estado metiéndose un poco demasiado de ese polvo colombiano y se le escapó. Ya sabes, si sacamos a los civiles, los rusos avanzan mucho más rápido. Claro, porque usan a los civiles como escudos humanos. Hay que preparar las condiciones de antemano para que nadie pueda vivir en esa ciudad, que sea inhabitable, sin agua, sin electricidad, sin saneamiento. Nada funciona. Es el cascarón quemado de una ciudad. La gente se va y entonces la tomas. Eso es un enfoque militar sistemático.
Mira, si Rusia quisiera hacer bombardeos masivos, podría hacerlo. No se le permite hacerlo militarmente. Esa es una decisión política. Yo no puedo cuestionar una decisión política. No tengo la información y no estoy en posición de hacerlo. Pero desde un punto de vista militar, cualquier frente por el que avance Rusia puede ser bombardeado masivamente. Los cisnes blancos pueden despegar, haces una misión con esos aviones y varios kilómetros cuadrados de terreno quedan como si fueran la superficie de la Luna. Luego haces lo mismo con el siguiente sector y después con el siguiente. Así es como se limpia completamente cualquier zona delante de tus tropas. Concentrando la potencia aérea ahí, la infantería lo tiene mucho más fácil para avanzar. Pero no se está haciendo así. Eso es una decisión política. Es exactamente por eso por lo que los puentes sobre el Dnieper siguen en pie. Desde un punto de vista militar, esos puentes deberían haber desaparecido en el verano de 2022, cuando ya era evidente que las negociaciones habían fracasado. Era evidente que los anglosajones habían entrado allí, y ya sabes, frente a Boris Johnson, que se ganó $1 millón con aquel viaje sirviendo a Biden, entraron, rompieron las negociaciones. Bien, es entonces cuando te enfrentas a la realidad. Estamos en una guerra larga, movilización inmediata, corte inmediato de toda la logística. Los puentes siguen ahí. La excusa de algunos políticos, pero es que son más difíciles de volar, porque son de construcción soviética. Vale, de acuerdo, son difíciles de volar. Están hechos para resistir un ataque nuclear. Perfecto. Aún así, se pueden arrasar. Todo lo que se ha construido puede destruirse. Solo es cuestión de cuánta munición uses. Pero la realidad es que hay que cortar la logística, aislar al enemigo, cortar su logística, cortar sus cadenas de suministro. Así es como se gana una guerra. Que la infantería, a nivel de pelotón o de compañía, se ocupe de las tácticas. A gran escala, lo que hay que hacer es eliminar la logística, eliminar la retaguardia, eliminar la base de apoyo. Eso no se está haciendo. Ojalá se haga. Kiev no debería recibir 60 misiles. Debería recibir 600 cada día, hasta que no quede nadie viviendo allí, porque todos hayan huido. Volar la presa. Inundar la ciudad. Se puede inundar media ciudad y obligar a la gente a marcharse. Mientras sigan organizando ferias y festivales en las calles, para ellos eso no es una guerra. Ahora bien, dicho esto, los ucranianos han convertido su país convertido en un campo de concentración. Perdón, quiero decir, la élite. Las élites de Epstein, que están en el poder en Ucrania, lo han transformado en un país convertido en un campo de concentración y han empezado a crear guetos dentro de él. Eso salió hace un par de semanas. De repente, alrededor de Kiev y de otras ciudades como Odessa o Nikolaev, hay alambre de espino, dientes de dragón, fosos antitanque, campos de minas. Y diré algo más. Estuve en el programa nocturno con Vladimir Solovyov y algunos de esos otros expertos decían, sí, claro, tienen miedo de que el ejército ruso llegue. Saben que se avecina una ruptura. Mira, la velocidad de avance, ahora mismo, hasta que tengas armas de efecto de área, como los pulsos electromagnéticos generados por radiación de microondas, los chinos están más avanzados que nadie en eso. Hasta que tengas ese tipo de armamento de supresión de área contra drones, el avance siempre va a ser lento. Lo bastante lento como para que alguien pueda prepararse. La razón por la que están levantando esas posiciones defensivas, entre comillas, defensivas, es porque Ucrania puede parecer un campo de concentración, pero es uno muy grande. Han vaciado los pueblos y las aldeas de hombres. Ahora van a por los grandes reservorios. Kiev, cuya población creció porque hombres de toda Ucrania huían, se escondían, compraban o alquilaban pisos, escondiéndose en Kiev, porque en Kiev todavía no estaban recogiendo carne. Ahora han empezado a hacerlo. La gente está empezando a huir de Kiev. Han montado esos llamados anillos defensivos. Intenta cruzar un campo con alambre de espino y minas. Intenta conducir por un campo así. No puedes. Cualquier carretera que salga de Kiev
Tiene un control y un nido de ametralladoras. Intenta pasar por ahí. Básicamente, han metido la carne en el corral y ahora están cosechando activamente. En Kiev hay unos 3 millones de personas. Ahora están empezando a sentir la guerra, pero hay que hacer que no puedan quedarse allí. Cuando 1 millón de personas intenta salir de la ciudad, da igual cuántos controles pongas, van a salir. Hay que sacar a la gente del campo de batalla. You got to force the people out of the battlefield. And you got to break that power. Y hay que romper ese poder. Hay que ir a por Zelensky. Podemos dejar a Zelensky en paz. Es un parásito tan molesto. No quieres a alguien que sea menos molesto. Pero puedes ir a por su gente. Ucrania no está dirigida por una ideología. No realmente. Sí, son nazis ideológicos, pero en realidad no tienen el poder. Los que mandan son cleptómanos. Están ahí porque no van a morir de viejos en Ucrania. Van a alimentarse del país hasta que no quede nada, hasta que hayan mandado al último niño al frente y sacado el último euro que puedan de Occidente, y entonces huirán. La cuestión es que, si ahora les haces que quedarse les salga demasiado caro, se irán ahora. Y el gobierno se vendrá abajo. They'll run now. You'll collapse the government. Paul, No te oímos. Adelante, ahora sí te escuchamos. Puedes hablar. go ahead. Can you hear me? Yeah, I yeah, was right now. I was breaking in because ¿Me oyes? Sí. Interrumpía porque creo que se nos acaba el tiempo. Solo quería decir que lo que hemos escuchado es la forma en que se libraría una guerra, o al menos como se libraba antes de la guerra con drones. Pero Putin decidió no librar una guerra. Lo que hizo fue una operación militar especial limitada al Donbass. Eso le impidió en realidad entrar en guerra. Era más bien una especie de acción policial para expulsar a los ucranianos de las dos repúblicas independientes, Donetsk y Lugansk, que Putin había terminado por reincorporar a Rusia. Bueno, fue una decisión muy torpe, porque no se puede combatir si no haces nada para impedir que tu adversario continúe la guerra. Y la razón por la que esta pequeña operación ya va por su 5º año es que al ejército ruso se le ha impedido de forma constante atacar la capacidad de Zelensky y de su gobierno para seguir con la guerra. Zelensky and his government to continue the war. Sí, por supuesto. The Russians could have Los rusos podrían haber acabado de inmediato con cualquier capacidad de Ucrania para hacer la guerra. Podría haber sido una guerra de 5 días, pero Putin se negó. Y así ha permitido que ahora que estamos a mitad del 5º año, un conflicto menor se haya ido ampliando cada vez más. Se ha vuelto cada vez más grande y parece no tener fin. Y ahora la naturaleza misma del conflicto ha cambiado con la guerra de drones y con la capacidad que tiene Ucrania, gracias a la ayuda de Europa, de producir una cantidad enorme de drones. Los ucranianos han conseguido llevar la guerra al interior de Rusia. Cada día hay más víctimas civiles rusas. Las exportaciones de petróleo ruso han caído un 68% este mes respecto al anterior. Los aeropuertos están cerrados, Internet está cortado, las empresas no pueden hacer transacciones. Es una alteración increíble de la vida cotidiana. Y hay cada vez más distessers, sin brazos, sin piernas, sin ojos. Russians without arms, without legs, without eyes, and the public is seeing it. And so Putin Y la gente lo está viendo. Así que Putin se está debilitando a sí mismo ante su propia población porque se negó a librar una guerra y sigue negándose. Mira, ¿quién es este negociador? ¿Es el ministro de Asuntos Exteriores? ¿El secretario de Exteriores? No. ¿Es alguien de la inteligencia militar? Tampoco. ¿Quién es entonces? Es el representante de los oligarcas rusos, Kirill Dmitrievich. Ese es el negociador de Putin. ¿Y con quién está negociando? Con los negociadores de Trump. ¿Quiénes son? El yerno de Trump y Witkoff, un promotor inmobiliario judío. ¿Y de qué están negociando? De negocios. Exacto. Pues bien, esta es la situación. Hay un creciente malestar e inquietud en Rusia, no solo entre los militares y el servicio exterior, sino también entre la gente. Si miras algunas de las publicaciones en redes sociales que hacen los rusos, quieren saber, ¿por qué no estamos luchando? ¿Qué está haciendo Putin? El país se le está volviendo en contra. Y así, una y otra vez nos hacemos la misma pregunta. Parece que estamos ante una incapacidad de los líderes para percibir la realidad, igual que los iraníes no pueden ver la realidad de que Israel está decidido a destruirlos.
Aunque les lleve 100 años, a los sionistas no les importa. Y los iraníes no lo perciben. Los árabes nunca han sido capaces de verlo. Y mira, ya no están. Irak ha desaparecido. Libia ha desaparecido. Siria ha desaparecido y ahora los israelíes están comiendo el Líbano. Y su excusa es, oh, esto es defensivo. No somos agresivos, somos defensivos. Tenemos que invadir el Líbano para defendernos. Y el mundo lo acepta. Así que en realidad, lo que tenemos delante es una negación de la realidad por parte de todos, excepto de Israel. Y por eso, teniendo en cuenta su pequeña población, su territorio reducido y su antigua dependencia de Estados Unidos, están en posición de imponerse. Son los únicos que entienden lo que está pasando, que tienen una agenda y ningún principio más allá de ganar. Creo que esa es la situación. El ejército ruso, si lo dejaran actuar, acabaría la guerra en 3 o 4 días, pero no se lo permiten. ¿Y por qué? Porque eso molestaría a Occidente, y entonces no podríamos seguir siendo parte de Occidente, ni mantener todas esas relaciones comerciales tan rentables. Así que sacrificaremos el prestigio de Rusia. Aceptaremos humillaciones con tal de proteger los intereses empresariales de nuestros oligarcas. Así que no es que el ejército ruso no sepa cómo librar una guerra, es que el liderazgo tiene otro objetivo. Y el problema con los iraníes, creo yo, es que están bajo presión de Rusia, de China, de la India y de Pakistán para llegar a un acuerdo, para cerrar esto antes de que ocurra algo. Y ninguno de esos países tiene la inteligencia suficiente para entender que esta agenda sionista del Gran Israel significa que nunca podrá haber paz en Oriente Medio, una zona que, según los ministros del gobierno israelí, no deja de expandirse. According to Israeli government ministers. It used to be from the Nile to the Euphrates. Now it's from the Nile. Antes se decía del Nilo al Éufrates, ahora es del Nilo a Pakistán. No entienden que aquí no habrá paz hasta que Israel triunfe o Israel sea destruido. Y por eso lo evitan. Se niegan a reconocer la realidad de la situación. Y el gobierno iraní es tan culpable como los demás. Ha desperdiciado su victoria y creo que quedará atrapado en un proceso de paz interminable, igual que les pasó a los palestinos. Y eso puede durar un siglo. Y Putin está metido en lo mismo en Ucrania. ¿Cuánto tiempo lleva Putin con eso? ¿Cuándo fue la reunión de Anchorage? Hace 1 año, 2 años. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Hace casi 1 año, sí. ¿Y qué asador? Nada. Así que ahí es mi argumento. Sí, No hay líderes en el mundo, aparte de los sionistas en Israel, que tengan algún sentido de la realidad. Y ellos no tienen una agenda, salvo algo a corto plazo, sacar esto de las noticias. Así que creo que esa es la situación, y me gustaría que pudiéramos hablar más de ello en estos términos. Es el tipo de cosa que podría ayudar a que la gente vea un poco más la realidad. Sas, ¿quieres añadir algo antes de que abra el turno? No. No quiero decir nada de lo que luego me pueda arrepentir. Paul acaba de destrozarlo todo. No hablo de eso. So, No, I'm not saying about Esa es la realidad, por cierto. nummer mathat sient in mtath. In an eyes of every dald. I am still an officer and I still Sigo siendo un oficial, y esta sigue siendo mi patria. Y diré solo esto. Hay una vieja tradición rusa según la cual el soldado y el oficial borran los errores de los políticos con su sangre. Es una tradición muy antigua en Rusia, por desgracia, pero así son las cosas. a very old Russian tradition. Unfortunately, but it is what it is. Thank you so much, Paul. Muchísimas gracias, Paul y Stas, por acompañarnos hoy. Ha sido un verdadero placer. Y a ti también, Paul, como decía antes. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Thank you so much. All right. Muy bien, gracias a los dos. Muchas gracias. Gracias. Seguid conectados. Stay on. Sigue conectado. Stay on. We're gonna Okay. Okay.